Amigos oyentes, entramos en materia nacional aquí en Infoanálisis. Uno de los enigmas mayores que hay es por qué los gobiernos no se han atrevido a tomar la decisión de cambiar la ley de contrataciones públicas que ha mancillado el honor de Panamá, porque eso ha revertido hacia la imagen de nosotros internacionalmente, y se le ha permitido a un número plural de empresas, sobre todo constructoras, que han confesado la comisión de delitos del pago de coima, de soborno, pongan el nombre que quieran, y estas empresas se les ha permitido continuar contratando con el Estado panameño, lo cual es una forma indigna de defender los mejores intereses del país, pero además es una vergüenza que eso se permita. Aparentemente hay una posibilidad de modificar el proyecto de reformas de la ley, la ley 22, de la ley de contrataciones públicas, y mañana en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional se van a tratar las modificaciones que han sido propuestas para ser entonces sometidas a votación en la Asamblea. Creo que es una oportunidad que tiene la Asamblea de limpiarse el rostro un poco si toman la decisión de ser responsables en el cambio que se exige ya en la ley de contrataciones públicas. Doctor Ritter y Rubén. En el quinquenio pasado, uno de los asuntos con los que más engañaron a la gente, o nos engañaron a todos, fue que siempre fueron posponiendo, no, este semestre sí va a ir a la Asamblea, vamos a cambiar la ley de contrataciones públicas. Cuando llegaba la ley de contrataciones públicas y llegaba a ese punto, los ministros de Juan Carlos Varela, hay que decirlo así claramente, comenzando por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, justificaban no incluir las empresas corruptas. Dice, pero ¿cómo vamos a poner las empresas corruptas? Porque si el Citibank a veces ha confesado corrupción o los han condenado, y citaban a las grandes empresas y dice, bueno, entonces no pudiéramos contratar con, y mencionan 4, 5, 6 empresas internacionales importantes, bancos. Dice, así es que eso no se puede poner en la ley. Se les sugirió muchas formas de que se podía incluir en las empresas constructoras, que no tiene que ser una norma tan general que diga que ninguna empresa condenada o que haya aceptado corrupción fuera de Panamá podrá contratar en Panamá, sino poner ciertos parámetros. Yo entiendo que empresas tan grandes como el Citibank, por ejemplo, que en algún momento se le escapó a alguien y los tuvieron que multar por lavado, por blanqueo, eso es explicable, pero otra cosa es la empresa diseñada como es Odebrecht, diseñada para la corrupción. Son dos categorías diferentes, sin embargo se excusaron siempre en el Citibank y en el Cisco y algunas empresas de estas de tecnología, decir, para no modificar esta ley. Panamá Panamá es el país que va a la saga, va completamente rezagado en esta materia. Ya en algunos países Odebrecht les ha impuesto 10 años sin contratación del Estado, ya no puede contratar más con el Estado, les han quitado los contratos, le han hecho de todo. En Panamá siguen dándole contratos a FCC, siguen dándole adendas a Odebrecht, y la última esperanza que se tenía, era la de que el nuevo procurador de verdad iba a meter esto en cintura, pero bueno, después podemos hablar de lo que se ha encontrado el procurador en esta materia. Ojalá no se me olvide. Sí, vamos a cerrar el tema. Pero para terminar, el de las empresas corruptas. Se necesita una cosa aquí tradicionalmente en Panamá, por decenas de años. Cemento Panamá era la única empresa que vendía cemento en Panamá, Guillermo, y todo el mundo aceptaba que Cemento Panamá se ganara. Una empresa nacional, estos son extranjeros. Entonces, es preferible que se diga, pero siempre es lo mismo. No, Rubén, estamos hablando de los corruptos. No. Estoy diciendo que si una empresa es seria en Panamá y siempre se gana las carreteras, es preferible que sea esa empresa
que ya ha salvado su prestigio en construcciones en Panamá, que está experimentando como ha sido con FCC y todas estas empresas españolas que nunca habían hecho carreteras en España, porque España no era un país supermoderno, doctor Ritter. España era un país subdesarrollado. Cuando se encontraron con la democracia, les cayó durante Franco, y tuvo que morirse Franco, una pobreza para que se pusieran de acuerdo. Entonces es preferible que surja la expresión, pero siempre las mismas compañías. ¿Pero por qué? Porque tienen un prestigio que cuidar, porque son honestos, y eso es preferible que pase en Panamá a que estemos estrenando nuevas empresas y que venga lo que pasa es que y además esos amarres de empresas españolas con panameñas que no le han dado sociedades, no le ha dado prestigio a Panamá. Las carreteras aquí se hacían bien, los edificios, las hidroeléctricas que tenían problemas porque le sale la bruja en cualquier túnel, le sale la bruja. El metro se hizo bien en Panamá. Lo que pasa, señor Murga, es que aquí se ha envilecido, ¿okay? Se ha actuado de una forma vil en cuanto a las obras públicas, el otorgamiento de obras públicas, a sabiendas de empresas, uno, que estaban quebradas, muchas de ellas, dos, que eran corruptas, tenían fama de corruptas, como dijo Marcelo Odebrecht, dice, no, espera un momentito, yo no era corrupto, yo descubrí que los políticos en América Latina eran corruptos y aproveché esa coyuntura para hacer negocios con esos corruptos. O sea, lo que yo quiero decir con esto es que no es que a Odebrecht lo corrompieron o que Odebrecht corrompió a nadie. Eso fue un acuerdo mutuo entre personas que tenían los mismos valores del latrocinio en la mente, ¿no? Y aquí en la época de los militares llegaron empresas serias de Europa, llegaron aquí. Sí, pero el problema es que volaba de todos los países y se asentaron aquí y ellos pudieron dar un buen servicio. Así se hizo Atlapa, se hicieron cosas bien hechas en Panamá. Aquí siempre ha habido corrupción, pero aquí hemos llegado aquí el problema es que la corrupción se hizo gobierno. Es el problema de esto, pero una buena o buenísima oportunidad para el presidente Laurentino Cortizo y su administración de darle un giro a esto y de una vez y por todas la construcción de una ley de contrataciones públicas exigente, de estricto cumplimiento, donde en este proyecto, por ejemplo, se está hablando de algo interesante, es que plantea que el Estado evite contratar con empresas que hayan llegado a acuerdo de colaboración de pena por ejemplo, de 5 años que han antecedido a la convocatoria de un acto público o que hayan reconocido la comisión del delito, porque aquí en Panamá la gente acepta la comisión del delito y siguen. Y siguen, sí, pero es que parte de su acuerdo es poder seguir. Entonces, la tragedia de esto, que además dice, y la ley no puede afectar. Esa ha sido también otra norma que yo todavía no logro entender, que la ley no puede afectar los acuerdos ya establecidos. Entonces, estamos como en un callejón sin salida. El presidente Cortizo, en su discurso, primero durante toda la campaña, pero después en su discurso de toma de posesión, dijo, en 30 días yo mando la ley, y en efecto lo cumplió. Y él lo publica ya en sus páginas de hechos cumplidos, o de promesas cumplidas, le pone ya el ganchito a la ley de contrataciones públicas. Una cosa es presentar un proyecto de ley y otra cosa es que ese proyecto de ley se apruebe. Con la bancada que tiene, y de mayoría, con la bancada que hay hoy del PRD y que ha demostrado que cuando le tiran la línea, hay algunos ronconcitos, pero cuando le tiran la línea, como pasó con las reformas constitucionales, que en menos de 15 días cambiaron de tener 100 y tantos reformas a no tener ninguna y aprobarlo en el último día, uno se da cuenta que sí tiene los instrumentos para hacer que la Asamblea apruebe este proyecto de ley. El presidente de la República, porque vamos a ponerlo en un lenguaje más llano. Si hay un presidente que no va a tener excusas de pasar este tipo de proyecto, se llama
el presidente Laurentino Cortizo. Es fácil lo que usted dice, doctor Ritter. Tiene mayoría. Y con tener mayoría no tiene que estar comprando diputados, no tiene que estar pagándole a ningún diputado, simplemente hablar con ellos, ¿ok? Y decirle, esto es por el bien del país, señores. Recurro a ustedes, mi copartidario, para que sea el PRD el que pase a la historia como el que formalizó una buena ley de contrataciones. Por eso se llama visión política. No, y aquí, visión y misión, ¿no? Guillermo, tú también has sido testigo, y perdona que te citen. Tú hiciste una entrevista aquí al procurador. No fue en debate abierto. En debate abierto. Y te llevas la primicia que se la lleva el país. Que la procuradora, antes de irse, le dio permanencia y estabilidad a 800 funcionarios del Ministerio Público. Lo malo es que no lo hizo durante sus primeros 5 años. Tuvo toda la oportunidad de hacerlo, de organizar concursos, de hacer ese tipo de cosas. El país tiene que hacer un alto. Pero, tiene que hacer un alto, porque una de las cosas que no anda es la justicia. Entonces, bueno, eso es parte del problema. Y parte del problema. ¿Cómo tú le dejas amarrado el país al nuevo procurador? No, Rubén, a mí lo que me preocupa, y nosotros aquí en este programa defendimos a la señora Kenia por ser una forma decidida, aspirando, con la ilusión de que iba a hacer un trabajo en contra de la corrupción. Lo que no puedo entender, y tú has sido miembro de un gabinete, Jorge Eduardo, tú tienes la experiencia esa, ¿cómo es posible que le hacen ese tipo de maldituras a un gobierno nuevo, de dejarle, o a un procurador nuevo, 800 funcionarios que pasan de la interinidad a la formalidad ya? O sea, que no se hizo, como dije, en los primeros 5 años. Eso hay una intención velada ahí. Y que no llegaron ahí por concurso. Ese es el otro pedazo. Sí. El mérito, no hay mérito. Porque hay muy buenos. ¿Qué se puede hacer ahí, Jorge? Muy buenos abogados, ¿no? Mira, yo pienso que esa decisión debe ser revisada por el nuevo procurador, porque es la misma viveza que también han incurrido los gobiernos con la carrera administrativa, que el último año o el último le dan estabilidad a miles de funcionarios que no la tenían, para dejar maniatado al gobierno que entra. ¿Cuál es el resultado? Que el gobierno que entra suspende la carrera administrativa, y entonces son los funcionarios, y es un trapo de fogón, que se han ido pasando y nunca terminan de tener la estabilidad que se merece. Pero la forma de hacerlo de la procuradora, yo creo que es casi delictivo eso que hizo. Ahora, como se fue, igual que el Contralor, se fueron los dos por la ventana de atrás, por la puerta de la cocina, y no le han dado la cara al país, ninguno de los dos, para siquiera decir qué fue, por qué no divulgó la carta de la Embajada de los Estados Unidos. Hablamos al regreso. Eso es un componente importante. Y hay una cosa que nada más quiero agregar, 5 segundos, y es la viveza de darle esta estabilidad a los funcionarios, Guillermo, con la complicidad de los medios de comunicación. Vamos al corte comercial. Hemos guardado silencio. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.